Lo prometido es deuda, así que Tami, Pacho, todos ustedes desde allí, desde el Cabildo, estamos ansiosos, queremos preguntar, queremos conocer más de los mitos de aquel 25 de mayo de 1810. Los escuchamos. Exactamente, Diego, acá estoy con Pacho Donel, estamos hablando fuera de cámara y yo le decía que, bueno, que me parecía que lo más interesante de la historia es averiguar quiénes fuimos para saber mejor quiénes somos y le preguntaba quiénes fueron verdaderamente los que hicieron la revolución, si fue el pueblo, si fue un golpe de Estado, si fue la aristocracia. Buenísima pregunta, Tamara. En realidad es importante entender cómo nos contaron siempre la Revolución de Mayo y qué es lo que se puede aportar a esa versión, que es un poco la función que tiene el revisionismo nacional, popular y federalista, en el cual estoy embarcado con mucho entusiasmo, que es la posibilidad de aportar la visión de la historia desde los sectores populares, mientras que la historia que siempre nos han contado, la que ha sido el pensamiento único en historia, es la historia contada desde los sectores dominantes. Entonces la famosa frase, la historia la escriben los que ganan. La historia la escriben los que ganan. Y hay otra frase que a mí me gusta mucho, que la historia la ganan los que escriben. Por eso es que nosotros escribimos mucho. Bueno, Felipe Piña, Hernán Brienza, Araceli Bellota, yo, en fin, Hugo Chumbita somos. Así que nos proponemos también escribir mucho de la historia. Y entonces siempre nos han contado como que la Revolución de Mayo fue la decisión de un grupo de criollos de alto nivel, asociados con algunos comerciantes disconformes con la exclusividad del comercio con la metrópoli. Y parecería, bueno, que no tuvo nada que ver el pueblo, como si hubiera sido una cosa, un push, digamos, entre los criollos y los españoles decentes, como se autodecían entonces, por lo cual se supone que los pobres eran indecentes. La participación popular fue absolutamente imprescindible, no hubiéramos tenido 25 de mayo si no hubiera sido... Pero fíjate vos, porque es un cuento interesante. French y Beruti eran las cabecillas de un grupo de choque, una patota, como la que existen hoy, ¿no es cierto?, en las elecciones de los sindicatos o de las municipalidades o las elecciones provinciales. Podríamos decir punteros políticos. Punteros políticos de la época que conducían un grupo que se autodenominaban los infernales, es decir, ya ahí era claro que tenían toda la intención de amedrentar. También se los conocía por los chisperos porque las armas de chispa eran las armas de fuego de la época. Y ellos eran los que se ocuparon de perturbar la paz pública, digamos, despegando los bandos virreinales, escribiendo las paredes, etc. Por eso en el 20 lo llama Cisneros a Saavedra, que era el jefe de la milicia, ¿no es cierto?, de los patricios, y le ordena reprimir. Y Saavedra, que es un personaje que hay que reivindicar en la historia, mucho más de lo que se lo hace, le dice, su rey ha abdicado, digamos, ya no es más rey, ya no tiene más gobierno porque está preso. Napoleón, no sé, yo no tengo por qué obedecerlo a usted. Y entonces el virrey con los suyos deciden, bueno, de todas maneras vamos a darle este cabildo abierto, que era el reclamo de los chisperos y de los que anhelaban, digamos, hacer un cambio. Y entonces dice, porque total, las invitaciones las escribimos nosotros. ¿Y quiénes van a ser los que van a venir? Van a ser los funcionarios, los comerciantes, todos los ligados al poder nuestro. Invitemos y seguramente vamos a ganar la elección y no va a haber ningún problema. Cisneros podrá seguir siendo el virrey. Entonces hace las invitaciones, redondeándolas eran 450. Sin embargo, el momento que hay que votar el 22 de mayo hay la mitad, redondeemos, 225, los cuales votan a favor de la deposición del virrey. Ahora, ¿qué había pasado? Pacho, ¿me escuchás? Había pasado que los chisperos, los infernales, se pusieron en las arcadas de la recoba que rodeaban la Plaza de la Victoria, como se llamaba entonces la Plaza de Mayo, y dejaban pasar a algunos y no dejaban pasar a otros. Dejaban pasar los que iban a votar en contra del virrey y en cambio no pasaban los que iban a votar a favor. ¿Cómo se diferenciaban? Y ahí aparecen las famosas escarapelas. El que tenía escarapela pasaba, el que no tenía escarapela no pasaba. ¿Es cierto que French y Beruti fueron los que fueron a repartir estas escarapelas? Las repartían a los que realmente estaban complotados, ¿no es cierto?
O sea, ahí aparece todo el tema después de las escarapelas que tenía otro sentido. Sí, Diego, te escuchamos. No, preguntarle a Pacho, a propósito de la historia que iba contando antes, bueno, un poco me llevaba a preguntarle el tema de la máscara de Fernando VII, esta suerte de, bueno, de figura que se utilizó para no romper del todo, si se quiere, con la monarquía de entonces. Quería preguntarle cuántos de los que participaron de esta famosa máscara realmente sabían de las intenciones independentistas que tenía la Junta. Sí, por supuesto, aparte de la Junta, ¿no? Porque también había en la Junta comerciantes españoles, había representantes de la Iglesia que no estaban de acuerdo. Pero justamente este motivo era que ellos, digamos, encubrieron lo que pudieron las intenciones independentistas hasta que su posición estuviera más fuerte. Claro. Pero hay otras razones que Inglaterra, en la cual los revolucionarios confiaban en su apoyo para poder soportar la revancha, digamos, española, no estaba de acuerdo con que se dictara la independencia en el Río de la Plata, porque ellos ya habían conseguido lo que querían, que era el comercio. O sea, lo primero que hizo la Junta de Mayo fue decretar todas medidas a favor de Inglaterra, decretar el libre ingreso de productos importados, digamos, perdonarles deudas, etcétera. Inglaterra no favorecía la declaración de la independencia por distintos motivos. Uno, porque era aliado de España en la guerra contra Napoleón. Dos, porque era una potencia colonialista, o sea que no era cuestión de andar fomentando insurrecciones coloniales por ahí por el mundo. Entonces los conjurados, los que sabían que el proyecto final de la independencia, fingieron que en realidad habían tomado el poder para devolvérselo a Fernando VII cuando saliera de la prisión de Napoleón. Pacho, Esto hizo, fíjate vos, un hecho importante, sí. porque si la historia nos las contaran como realmente fue sucediendo, uno podría leer los diarios mucho mejor todos los días. Belgrano crea la bandera no porque tiene los colores del cielo, sino porque son los colores borbónicos. O sea, Belgrano crea una bandera española, siguiendo la historia esta de la máscara de Fernando VII, que también decís, cuando tiene que crear una bandera y la crea porque va derecho a enfrentarse con el ejército realista ahí en el norte, crea una bandera y dice, bueno, tenemos que seguir con el tema este de la máscara de Fernando VII, entonces voy a crear una bandera española de supuesta lealtad al rey, entonces voy a tomar sus colores. Para quien quiera buscar en internet el retrato que le hace Goya a Fernando VII, verá que es un presidente argentino con una banda azul y blanca que le cruza el pecho con dos bandas azules y una blanca. Pacho, Porque lo cierto es que algunos querían un nuevo virrey y otros en realidad la independencia, entonces también había una suerte de interna. Te escuché mal. ¿Quiénes eran los que querían un nuevo virrey y quiénes los que verdaderamente querían la independencia? Bueno, fíjate vos que en la Junta de Mayo había varios comerciantes españoles del grupo de Álzaga. Larrea, por ejemplo, un comerciante español que no aspiraba a la independencia, pero que estaban en una alianza estratégica con los criollos porque querían terminar con el monopolio comercial con España, porque España era una potencia debilitada, ocupada por Francia. Entonces querían abrir el comercio, terminar con el monopolio y abrir el comercio. Abrir el comercio quería decir Gran Bretaña, que era la gran potencia del momento, era la dueña de los mares después del combate de Trafalgar. Y a eso era lo que aspiraban, ¿no? También. ¿Y aquí dentro de nuestro territorio la revolución era en todo el país o fue una cosa solo desde Buenos Aires? Es muy interesante la pregunta porque al principio fue un hecho meramente porteño. Ese fue el argumento que en el 22 de mayo esgrime el fiscal Villota cuando decía todo lo que se resuelva acá no tiene ninguna importancia, ninguna significación, porque habría que convocar a los otros virreinatos, a las otras provincias, lo cual era una maniobra dilatoria. Y a eso le contesta Paso diciéndole, bueno, que existe el tema de la hermana mayor, es decir, que Buenos Aires podía asumir la representación de las demás provincias. Sí, Diego, te escucho. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, quería preguntarle cuáles de las condiciones imperantes al 25 de mayo realmente se modificaron en lo inmediato. ¿Hubo realmente ¿Cuáles de las? en lo inmediato, digo, ¿cuáles de las condiciones imperantes
Correcto. El 25 correcto. de mayo Bueno, realmente se modificaron en lo inmediato, digo. Bueno, recién hablábamos de algunas, ¿no? Evidentemente se termina el monopolio del comercio con España, cae el virrey, es sustituido por una junta dominada por los criollos, se inicia una situación de guerra que empieza con la conspiración de Liniers en Córdoba, porque realmente las provincias al principio no entienden qué es esto. Suponen que es algo meramente porteñista y bueno, inmediatamente salen los ejércitos a enfrentar a los ejércitos realistas, Belgrano a Paraguay y Castelli al norte. Saavedra y Moreno fueron dos personajes muy importantes de nuestra historia. Y hay morenistas y saavedristas. ¿Por qué esta rivalidad? ¿Y cuál fue el rol de cada uno? En realidad Moreno y Saavedra representan como dos posiciones que están en todas las revoluciones del mundo de todas las épocas. Moreno es un tipo muy exaltado, que en la historia es como que le gana el partido a Saavedra. Es un hombre reconocido como el gran revolucionario. Efectivamente es un hombre que le dio ese impulso jacobino que toda revolución necesita, y que después son eliminados, automáticamente luego son eliminados, digamos, por los institucionalizadores. Después vienen aquellos que institucionalizan la revolución. Saavedra tuvo la característica, bueno, Moreno era un hombre de la iluminación, formado en la Universidad de Chuquisaca, traductor de Rousseau, un hombre imbuido de las ideas de Europa de la época de las avanzadas. Un típico hombre de Buenos Aires, aquel que pensaba como aquello que definiera Marx años después, que las revoluciones tenían que ser llevadas por una vanguardia iluminada que representaba los intereses de las mayorías. Saavedra era un hombre de la tierra, había nacido en Potosí, inmediatamente convocó a las provincias. Él sentía que la revolución no podía ser solamente de Buenos Aires. Saavedra convoca a las provincias y se forma la Junta Grande, ¿no es cierto?, que es la que termina con el dominio de Moreno, porque ahí en la Junta Grande Moreno ya pierde las votaciones, ¿no? Saavedra es el jefe popular, el verdaderamente popular es Saavedra. Saavedra es el tipo que se ha ganado el aprecio de la gente por su actitud durante las invasiones inglesas, por algo, siendo un vendedor de vajillas, como era Saavedra. Era un vendedor de vajillas. Vendedor de vajillas, pero es nombrado democráticamente por los sectores populares que integraban las milicias. Es nombrado jefe del regimiento de Patricia. ¿Tamara? Sí, Diego, te escuchamos. Pacho, quería preguntarte, un poco hablando de mitos, si vos tuvieras que armar un ranking de mitos respecto de la revolución del 25 de mayo de 1810, ¿cuál sería el número uno para vos? Yo creo que lo que hablamos al principio, ¿no? La idea que la revolución de mayo fue simplemente un push de la clase decente de criollos y españoles. Un mito que, como pasa tanto en la historia oficial, en la historia que siempre nos han enseñado, excluye a los sectores populares. La historia es la consecuencia de movimientos sociales. Los movimientos sociales, los sectores populares, las grandes mayorías, son los grandes protagonistas, ¿no es cierto? Otros grandes excluidos de la historia son las mujeres. Las mujeres parecería que durante mucho tiempo su única tarea ha sido bordar banderas. ¿Y en la Revolución de Mayo tuvieron algo de protagonismo las mujeres? Tuvieron mucho protagonismo, Manuela Pedraza, muchos ejemplos, Juana Zurduy como jefa militar, o sea, hubo muchas mujeres que como Juana se comprometieron al lado de los hombres con espada y lanza. Pero la historia oficial, la que se escribió en Buenos Aires, es muy machista, ¿cierto? Y entonces es como que las mujeres tienen un papel absolutamente secundario. Otros grandes excluidos de la historia que siempre nos han enseñado y nos han contado son los pueblos originarios. Los pueblos originarios. Por ejemplo, mira, hablando de Mayo, cuando se habla de los antecedentes de Mayo, parecería que los antecedentes de Mayo son las ideas de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Voltaire, Rousseau, la Enciclopedia Francesa, y no se tienen en cuenta las grandes rebeliones indígenas que hubo contra la colonia, contra los colonizadores españoles.
O sea, hubo grandes Tupac Katari y Tupac Amaru en Perú, Tupac Katari en el Alto Perú, que el Alto Perú era parte de nuestro territorio. Las rebeliones calchaquí de Juan Viltipoco, Juan Calchaquí, hubo grandes, fíjate vos que Quilmes nace porque los Quilmes eran una sociedad calchaquí de los valles salteños y eran tan irredentos, tan insurrectos, que los hicieron caminar hasta acá, hasta aquí. Esto Quilmes se llama porque para dejar de que se rebelaran tanto, los trajeron caminando desde los valles salteños y algunos llegaron aquí a Quilmes, donde les dieron un nuevo lugar prácticamente para que desaparecieran. Pacho, me están pidiendo que interrumpa, la verdad que me quedaría escuchándote horas, la historia es más que interesante y más contada por vos, es un placer y un lujo, le recomiendo a todo el mundo que lea los libros de Pacho porque son un placer, tanto el de los caudillos como el de Artigas. Muchísimas gracias por recorrer junto a nosotros esta historia y bueno, un placer. Muchas gracias, saludos a los que están allá. Y muchas gracias, Tamara. Gracias, suerte en el nuevo programa y volvemos, si a ustedes les parece, en un rato desde aquí, desde el Cabildo.